Bueno, Juan, gracias por recibirnos, antes que nada, obviamente. Primera pregunta, ¿sos creyente? Sí, soy creyente y practicante a mi forma, y sobre todo de los protocolos que el Papa Francisco plantea como los protocolos de la salvación, ¿no? Ahí va, ¿en qué crees? O sea, en las bienaventuranzas y en Mateo 25. Él plantea, creo en Dios, creo en Jesús, pero más allá de la fe, cómo llevar la fe a la vida, hay distintas formas de abordar esa cuestión que es la fundamental, ¿no? Para los que tenemos fe, llevar la fe a la vida es una cuestión muy importante. Y hay distintas formas de llevarla a la vida, y la que yo trato de aplicar es la que el Papa Francisco plantea como el protocolo de la salvación. Que para mí, y ahora que lo dice el Papa mucho mejor, es lo importante, lo esencial. Lo demás pueden ser imperfecciones. No cumplir con las otras pautas de la moral cristiana pueden ser imperfecciones, pero la verdadera guía está en Mateo 25 y en las bienaventuranzas. Básicamente esta cosa de que estuve preso y me viniste a visitar, estuve enfermo y me viniste a ver, tuve sed y me viniste a beber, tuve hambre y me viniste de comer. Es decir, las obras de amor por los demás. Y las bienaventuranzas en el sentido de en dónde radica la felicidad, ¿no? Para quién está estas bendiciones de Jesús, a quién están destinadas, que son los mismos a los que tenemos que destinarle nosotros nuestra vida. Y esas son un poco las dos pautas que trato de seguir. Las demás pautas más clericales de la iglesia y qué sé yo, en eso soy un mal católico. Muy mal, muy pecador. Y en lo primero también me equivoco mucho, pero por lo menos lo tengo ahí como presente en la cabeza como una obligación, como un mandamiento, no como una opción personal. Digamos. Para los cristianos eso es un deber. No podemos elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Nos guste o no, lo tenemos que hacer. Si no, estamos jodidos. Bien, enseguida hablaste de la fe. La pregunta es cómo ves o cómo definís la fe vos. Bueno, en parte ya lo dijiste, asociada un poco, según a lo que estás contando, un poco a la acción y un poco a lo filosófico en algún punto. Sí, y al encuentro con el otro, ¿no? O sea, al encuentro con el otro, es decir, a entender el ser humano como imagen y semejanza de Dios. Y esa formulación religiosa del humanismo, que tiene una doble dimensión, el otro día viendo un poco la etimología de la palabra humano, está el tema del humus, de la tierra, ¿no? Esta cuestión de la ecología integral, de la dimensión humana y de la naturaleza, el amor a la creación de Dios y el cuidado de la creación de Dios, con el ser humano en el centro. Y ese es básicamente nuestro, y con los pobres en el centro. Y esa es nuestra obligación, digamos. Si queremos estar ser amigos de Jesús. Y como yo quiero ser amigo de Jesús, trato de hacer eso, ¿no? O sea, y como la naturaleza divina, la dignidad intrínseca de cada persona, sobre todo de los pobres que tienen los estigmas de Jesús, es como yo siento la presencia de Dios en la vida. No tanto desde una sensación interna, ¿no? Más mística, en el sentido, o más como puede sentir un ermitaño, ¿no? Un místico. Eso no me pasa tanto, si me pasa más lo otro. Una cuestión de empatía en algún punto. Sí, y
y de sentir que, como dice el Evangelio, hay injusticias que claman al cielo y hay la indefensión, ¿no? Cuando hay seres humanos, cuando la creación está indefensa, un llamamiento a la defensa que tiene un componente trascendente, que no es ideológico, en el sentido de que no es una idea que después se lleva a la acción, sino que tiene una fuerza superior a eso, que es suprarracional y que tiene este carácter de mandamiento, o sea, de misión obligatoria, ¿no? Por lo menos para mí, creo que para todos, y cada uno en su medida y con sus posibilidades y con sus limitaciones, etcétera, pero por lo menos para mí tiene una dimensión de obligatoriedad que hay otras normas religiosas que por lo menos yo no las siento de la misma manera, digamos, ¿no? Eso. Bien, hay una relación que me hace acordar a una definición que es la religiosidad popular. Siento que cuando te expresás, cuando contás para vos qué es la fe y cómo estás comprometido con la fe, hay una especie de vocación de servicio con esa religiosidad popular. ¿Cómo es que la percibís y cómo es que la vivís? Yo, aunque sé que lo usa, no sé si Francisco lo usa, pero sé que es un término muy del palo nuestro, el de religiosidad popular, a mí no me gusta. ¿No te gusta el término? No, te digo porque es como, la religiosidad es como una religión de baja intensidad, ¿no? Es como religiosidad. Es como... Como diversa también. Yo lo siento peyorativo. Yo lo siento como cuando se habla de... Viste que si Picasso hace una cosa es arte y esto es una artesanía, ¿no? Es como, ¿no? Los indios tienen artesanías y religiosidad y los otros tienen religión y arte. Lo siento así. Yo creo que hay una religión que se expresa en los sectores populares de determinada manera. Ojo, yo puedo compartir algunos de esos momentos, pero no soy no es lo que me pasa a mí. Digamos, yo sé que nuestra gente la siente de una manera mucho más intensa que yo en lo interior de su vida. O sea, el sentido del milagro, de la acción de Dios en su propia vida, digamos. Yo la siento de otra manera, porque no tengo un origen en los sectores populares. Me encantaría poder ser parte de esa fiesta en el buen sentido de la palabra. Me cuesta, ¿no? Trato, pero a mí me pegó más por el lado de las obligaciones. Del sentido de la misión. Y que esa misión está indisociablemente relacionada al pueblo en general y a los pobres en particular. Porque el Evangelio es muy claro, o sea, no hay dobles interpretaciones en relación a eso. Yo en el Evangelio no vi en ningún lado cómo te tenés que relacionar con la política o cuántas amantes puedes tener o si no puedes tener. No vi hablar de homosexualidad, no escuché, no leí, no vi... Esas cosas no las encontré en el Evangelio. Yo lo que veo es que dice, vos tenés que estar con esta gente, tu vida tiene que estar con esta gente. O sea, eso es lo que yo leo en el Evangelio. Hay cosas que aparecen en otras normas que no son las... No leí que hay que ir todos los domingos a misa. Yo eso no lo leí. No digo que no sea parte de la religión, no quiero ser herético, pero a mí me atraviesa más lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio, sin tener una lógica luterana de interpretación propia, porque sería una enorme soberbia. Lo que me complementa en eso son las palabras del Papa, las homilías del Papa Francisco, no solamente las sociales, las religiosas, las que son, todas son religiosas, pero las que tienen contenido
por ejemplo, cómo los pecados espirituales son tanto más graves que los materiales o los, ¿no? Y en definitiva, para los que tenemos fe y los que tenemos religión, por eso insisto con el protocolo de la salvación, porque lo que tenemos que hacer es salvar nuestra alma y la de los demás, digamos, porque un día nos vamos a morir y nos van a juzgar por lo que hicimos o no hicimos. Entonces, no es que es la obligación porque soy buenito y punto. Es decir, yo me quiero salvar y quiero que se salve toda mi gente y todo. Bueno, obviamente eso va a ser el amor de Dios, la misericordia, la compasión que nos tenga por nuestra fragilidad, la intercesión de la Virgen. Hay un montón de cosas, la fe, ¿no? Pero eso va más allá de nosotros. Lo que depende de nosotros, que es cumplir estas obligaciones. Y bueno, por lo menos voy a tratar de hacer buena letra para cuando me toque ir a comparecer al juicio. Y transmitir eso y estar lo más preparados posibles para ese día que viene como el ladrón en la noche, dice el Evangelio, ¿no? Me quedé pensando en algo que dijiste, que es en esto de cómo vos ves que lo viven los pobres, o cómo vos ves que lo vive la sociedad a la religión o a la fe. ¿Cómo considerás que lo viven hoy en general en Argentina, o como pueblo argentino, en particular los pobres o los sectores populares? Hay un fervor muy profundo en nuestro pueblo, un amor a la Virgen y un sentimiento, una fe profunda en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Eso se expresa en San Cayetano, donde la gente va a pedirle a Dios lo que la sociedad no le da, o agradecerle por la intercesión de un santo. Y yo quiero estar ahí también, y estoy, de hecho voy todos los 7. Pero no tengo la fe que tienen los compañeros en el santo. Tengo fe, pero no tanta. Ojalá la tuviera más. Pero bueno, sé que puedo ayudar un poquito al santo también, a que se cumplan las cosas que quiere nuestro pueblo, que merece nuestro pueblo. Y después pienso que hay una ofensiva muy grande del individualismo liberal, capitalista. Creo que el concepto más adecuado es capitalista. Pues liberal quiere decir muchas cosas, ¿no? La libertad es algo muy lindo y está muy bien. Capitalista en el sentido de que la ganancia se impone sobre cualquier otro valor y individualismo en el sentido de que yo y a lo sumo mi pequeño grupo somos la prioridad en todo, y hedonista en el sentido de pasarla bien y nada más, ¿no? Pasarla bien no tiene nada de malo, pero pasarla bien y nada más. Que es una ofensiva contra el pueblo, contra la patria y contra Dios. Y que eso hay que combatirlo más que con la palabra, con el ejemplo, pero también con la palabra. Es decir, a mí hay una cosa que trato de hacer cuando voy a los medios hegemónicos o más masivos, que es nombrar a Jesús cada tanto. Me da como cosita porque ahí hay como... La cosita esa que te da tiene como dos naturalezas, digamos. Una que está bien, una positiva y una chota. La positiva es decir, bueno, no voy a usar a Jesús para mi propia planteo político, ¿no? No da, ni al Papa, ni qué sé yo. La cosita negativa es que te da como vergüencita, ¿viste? O sea, hablar de Jesús
hablar de Dios, hablar de que te van a juzgar, cuando te morís te van a juzgar, te va a juzgar Dios, es como que sos un pelotudo. O sea, como que está bien, anda a la iglesia, pero no hables en público de esto porque es medio quemo. Y eso hay que enfrentarlo, digamos, ¿no? Porque también eso, el Evangelio dice, la luz no es para meterla en un cajón. Mis citas del Evangelio, ya verás que son bastante heterodoxas, porque no me acuerdo las palabras exactas, pero la luz hay que mostrarla. Entonces, si yo digo que creo en Jesús y sigo sus mandamientos, ¿por qué no lo voy a nombrar? ¿Por qué no voy a nombrar el Evangelio? Porque queda mal, digamos, porque pareces un boludo, porque los pibes de la organización se van a cagar de la risa, y bueno, qué sé yo, no sé. O sea, lo nombraré y después hablaré de otras cosas también. Hay que nombrarlo a Jesús, y hay que nombrar a la Virgen María, y hay que hablar de Dios, y hay que hablar de la motivación espiritual de nuestros actos, nuestras acciones, nuestras militancias, y no solamente hacer sociología religiosa. El Papa dijo una frase muy, muy fuerte la semana pasada. Dice, a mí me dicen comunista o algo así. O alguien le pregunta si era comunista. Dice, mira, si yo tuviera que tomar el Evangelio únicamente desde el punto de vista de la sociología política, Jesús y yo somos comunistas. Pero el Evangelio no es un libro de sociología. No está bien usar la religión para fundamentar tu posición política. A lo sumo, tiene que ser el fundamento, pero no el argumento. No está bien usarla para hacer entrismo religioso, en la religiosidad popular. Por eso a mí la palabra tampoco me gusta, porque siento como un poquito de ese tufillo a... Me disfrazo un poco de Cristianucci porque el pueblo son evangelistas y cristianos, entonces me van a dar bola, ¿no? Como algún trotskismo hizo con el peronismo. Bueno, no sé un poco los peronistas porque la gente es peronista. A mí me parece que eso es una trampa, una truchada. Me parece que es creerse demasiado vivo y subestimar demasiado al pueblo. Y además me parece que es una mentira, y mentir está mal. En este contexto que graficabas, creo que hay un actor documental. Voy a fumar para mostrar mis vicios materiales, que son muchos. Aclaramos que está abierta la ventana. Sí. ¿Qué rol pensás que está ocupando hoy la Iglesia en este contexto que acabas de graficar? En donde bueno, hay un fervor popular, por un lado, en cuanto a la religión, en cuanto al desarrollo de la fe y cómo se expresa, y por otro lado hay un individualismo que yo no sé otras palabras, pero me animo a decir creciente, o que parece que cada vez crece más. ¿Cómo ves el rol de la Iglesia ahora, y si tenés algún esbozo de cuál te gustaría que sea el rol de la Iglesia también, el ideal en tu proyecto de desarrollo del país o del pueblo? Es una pregunta difícil porque la Iglesia supuestamente es el pueblo de Dios. Y después, eso primero. Y después tiene una organización, una forma de organización. El Papa es el vicario de Cristo, o sea, es como si fuera el que lo tiene que representar, el abogado. No sé cómo ponerlo en palabra, pero vicario es como el que te representa cuando vos no estás. Y los obispos tienen que ser los pastores del pueblo, los que guían al pueblo. Entonces yo no soy muy fana de la organización eclesial, aunque extraña y paradójicamente soy miembro de un organismo del Vaticano, que es el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, y he visto cosas muy feas, cosas muy lindas también, pero cosas muy feas. Es más, yo tuve un sueño cuando lo eligieron al Papa,
Sí, de las cosas, así pocas cosas místicas que me pasaron, esta es una. ¿Es revelador esto? Es una revelación. Revelación. Creo que no lo conté nunca. Tuve un sueño que estaba como Bergoglio, en ese momento era Bergoglio, yo ahora le digo Francisco, pero era la cara de Bergoglio, ahí sentado él, en una silla así como estoy yo ahora, en un cuarto que parecía el Vaticano, ¿no? De mi representación del Vaticano. Pero no, ni suntuoso ni nada, un cuarto así, ¿no? Medio de mármol, algo así. Y se le aparece el diablo. Un diablo tipo de película, ¿no? Cuernos. Con todo. No sé si tenía cuernos, pero le pegaban el palo. Tipo el que te imaginás del Fausto, digamos. Y como que le dice, como que le señala así todo el lugar, y le dice, todo esto es mío. Y Bergoglio pone cara de Bergoglio, tipo, ¿te pensás que yo soy boludo? Y ese fue el sueño. Es decir, y no le contestó. Y después yo lo escuché a él decir que con el diablo no se dialoga y dije, acá... Y después también le escuché a él que lo católico, decía, bueno, yo soy cristiano, eso es un poco más fácil que decir que sos católico. Después decir que sos católico es comerte una historia que tiene sangre, que tiene política de la mala, pero que también tiene mártires, que también tiene sus héroes, que también tiene sus revoluciones. Pero lo católico, le escuché decir a él que es también lo que viene mezclado. Es decir, que lo bueno y lo malo están ahí juntos y que no se aborda puritanamente el purismo, digamos. O sea que la influencia del diablo existe, no se puede decretar un exorcismo universal. Y el tema es dar el combate diario contra eso, ¿no? Y en la iglesia ese combate se da todos los días y vos tenés situaciones como extremas, como qué sé yo, el caso del próbolo acá en Mendoza, que es un horror. Decir, no, esto no es humano. Y después tenés las situaciones de, no solamente de los curavilleros y de los que están más en lo que hacemos nosotros, que bueno, obviamente cuando alguien coincide con lo que vos hacés, decís, este es buenísimo, ¿no? Es lo mismo que cuando... Mirá qué inteligente este tipo, porque dice lo mismo que vos pensás. Bueno. Pero gente que es más una monja, un cura, que es más... que no es del palo social o social político, pero que es gente ejemplar y que es gente que aconseja, que acompaña, son pastores, digamos. Pero siempre todo viene mezclado. Entonces, en ese sentido, y ahí voy a cosas más concretas de la iglesia, ¿qué es lo que a mí me gustaría de la iglesia? Primero que milite más al Papa. Y cuando hablo de militar o de militancia, es una palabra que tiene un origen bastante católico, ¿eh? Se hablaba mucho del militante católico antes. Después quedó más para la política, ¿no? O sea que no falta un poco de asumir que no importa que es argentino, es el Papa. Es una estructura jerárquica. No puedes respetar la jerarquía cuando te conviene y cuando no te conviene no. Digamos, entonces la infalibilidad no existe más, pero el magisterio del Papa sí. Y el magisterio del Papa no se milita. Sí, hay un montón, Ojea, que es el presidente de la conferencia episcopal, un montón de obispos que lo dicen, pero no se milita. Lo militamos más desde afuera que desde adentro de la estructura eclesial. Me parece que falta jugarse un poco más
Me parece que con la Iglesia pasa algo que pasa en la política, pasa en el Poder Judicial, etcétera, que están muy influenciados por el media setting, digamos, ¿no? Por la agenda mediática. Me acuerdo de una situación que puntualmente me molestó mucho, que fue cuando fue el conflicto de las tierras de Guernica, que también se mezcló con lo de los Echeverri y qué sé yo, y donde salió un documento de la Conferencia Episcopal que decía: la Iglesia no avala las tomas. O sea, primero, ¿quién te pidió aval? O sea, ¿y qué es lo que tenés que explicar? Y además lo que decía, para mí no era evangélico, no era cristiano, digamos, ¿no? O sea, y no era lo que decía el Papa. Pero el punto es, ¿por qué sacaron eso? Y porque había, como estaba Grabois, si había algún cura y qué sé yo, tenían que explicar que ellos no tenían nada que ver. Y ese tener que estar justificándose todo el tiempo de lo bueno, no digo que lo que yo haya hecho sea bueno, pero digo lo bueno en el sentido de una perspectiva social que es radicalmente crítica del capitalismo, y estar todo el tiempo defendiéndose diciendo nosotros no somos tanto eso no me gusta. Después sí me parece que tenemos un presidente de Conferencia Episcopal extraordinariamente bueno, que tenemos obispos muy buenos, y que tenemos el mejor papa que podríamos tener. Entonces tampoco me quejo tanto de la estructura eclesial propiamente dicha, porque no hay, o sea, tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. Pero después también hay otra cosa que dice el Papa, que es: la Iglesia no es una ONG, o sea, no es una proveedora de servicios sociales, ¿no? Y hay una dimensión de lo espiritual en la que también me parece que falta un poquito de fe, o sea, de hablar de Jesús, ¿no? Y de Dios, y no sé, no, lo escucho poco, salvo dentro de la iglesia cuando vas a misa, que es fácil porque es pescar en la pecera, digamos. O sea, el que se metió dentro de la iglesia, y bueno, obviamente, ahí es fácil hablar de Dios, de Jesús. El tema es salir afuera y hablar afuera de eso, y evangelizar en ese sentido. Y me pregunto, ¿tuviste o tenés la oportunidad o existe la relación tuya con representantes? Sí. ¿Y cómo es esa relación? Es muy buena, y de hecho algunos se enojó porque yo esto lo dije públicamente, y yo le digo lo mismo que le digo a otros compañeros que están en el Estado por ahí. Para mí estos son debates que hay que dar públicamente. Digamos, no es un problema con vos, persona, es un problema con el concepto que hay atrás. Otra cosa que pasaba era, aparte yo sé que había gente que estaba como muy incómoda con tener que tener esas posiciones, cuando salían como documentos diciendo en la Argentina no hay voceros del Papa, que lo decían por mí o por Gustavo Vera o por alguna otra persona. Y ¿qué tenés que aclarar? Si yo nunca dije que era vocero del Papa. ¿Por qué no hablas de lo que dice el Papa en vez de hablar de lo que no dice? Y entonces alguno te puede decir: es para cuidar al Papa. Mentira, es para cuidarse ellos. En algunos casos, en otros no. Siempre hay un poquito de trigo y de cizaña en cada cosa. Después ya fui aprendiendo yo a qué feo eso también, ¿no? Porque autodistanciarme para que no... Obviamente también por un sentido de que no utilicen esa identificación que había en un principio conmigo para joder al Papa. Pero también es feo porque no puedo hablar mucho de lo que dice el Papa, porque si no es como que... Entonces, y tampoco es que hay mucha gente hablando y yendo a la tele a explicar: miren, el Papa dijo tal cosa, está bueno.
Entonces ahí también tengo una contradicción, ¿no? Pero bueno, eso sí. Yo le agrego una opinión ahí mía que a lo mejor lo pongo en perspectiva histórica. Esto de que vos decís que, bueno, que en algún momento la palabra militante era de un militante religioso, un militante católico. Esto de que en algún punto de eso, en perspectiva histórica, antes había como más militancia y ahora que tenemos un papa humanista, no se lo milita tanto por cuestiones de agenda, por cuestiones de poder, digo, lo que sea. A mí me lleva a pensar cómo durante todo el siglo XX un movimiento representante de lo popular como fue el justicialismo o el peronismo era por consiguiente peronista y católico, por definición casi. Por definición, te diría, no, es una definición doctrinaria del peronismo, digamos, humanista y cristiano. Es una definición doctrinaria. Hoy ¿no? yo creo que en el movimiento nacional y popular actual, por más de que exista ese furor en lo popular y la religión en el pueblo, no se lleva tanto a la definición. Che, somos un movimiento nacional, popular y católico. Sí, mira, yo entiendo la parte positiva de eso en el sentido de no encuadrarlo como un movimiento político religioso, porque cuando se hablaba de un movimiento humanista y cristiano, en el sentido de la doctrina social de la Iglesia y de los valores más profundos, digamos, ¿no? Porque en el peronismo puede haber un judío, un ateo, un agnóstico, un protestante, un musulmán, etc. Pero me preocupa más en los católicos que en los peronistas, digamos, ¿no? En los peronistas católicos doblemente. Mi papá es un hombre del peronismo histórico y es judío. Es gracioso porque dicen que era de una organización de ultraderecha católica y el tipo es judío y siempre reivindicó su origen judío, digamos. Qué sé yo, una compañera nuestra en nuestra agrupación es Ofelia, que es como una piba feminista, de la revolución de las hijas, y yo con Ofelia discuto de religión y hablo de religión y capaz que no la voy a convencer nunca y tenemos una militancia y es mi compañera y la defiendo a muerte. Pero no acepto la cancelación, si se quiere, de que en determinado ámbito yo no puedo hablar de determinadas cosas. Es más, cuando voy a esos ámbitos es cuando más hablo. O sea, donde no se puede hablar es donde hablo. Porque no acepto esa cancelación que es una imposición imperial. Porque la religión es una barrera contra la penetración de los valores del neocolonialismo, del imperialismo, del capital concentrado. El problema con la Iglesia es cuando opera como protección de privilegios, ¿no? De los propios privilegios de algunos miembros de la Iglesia, de los privilegios de gente que está vinculada al mundo más cheto, digamos, de los colegios católicos caros y qué sé yo, donde hay muy buena gente también, pero es decir, cuando la Iglesia se convierte en un factor de conservación de privilegios. Entonces, es conservadora en ese sentido. Que sea conservadora en términos de la moral religiosa me parece muy bien, pero tiene que conservarla. Cuando es conservación de privilegios, es cuando, por lo menos yo busco a mis compañeros en otro lado. Y a veces le cuesta mucho a los obispos alejarse de esos privilegios, ¿no? O sea, de esos privilegiados, o de la hegemonía cultural de los privilegiados. Entonces ahí se vuelve también un factor conservador que pierde capacidad de atracción. Y la Iglesia también, dice Francisco, no funciona por proselitismo, sino por atracción. Y la atracción es cuando a vos te atrae algo, cuando eso brilla, en el buen sentido de la palabra, por su ejemplo, por su perseverancia, por su coraje, ¿no?
Y cuando hay algo que está ahí medio agazapado, cuidándose, y ¿no? Como vos ves que alguien se está cuidando mucho el culo y decís, me parece que no me gusta mucho esto. Yo, digamos, ¿no? Si está todo mal en esta sociedad. Mira, te doy otro ejemplo, ¿no? Cuando estaba Bergoglio acá, en la época de Cristina, creo que era, se hablaba del escándalo de la pobreza. Teníamos 25 puntos porcentuales, 26, 27 según la UCA. Según el INDEC mucho menos, pero bueno, era medio chamullo. Y era el escándalo de la pobreza. Yo no estoy escuchando que digan que es el escándalo de la pobreza ahora. Eso por ahí porque falta un líder que lo diga. Es más, creo que una reflexión puede llegar a molestar, ¿no? Creo que en la época de Macri la Iglesia fue más firme con cuestiones sociales que hoy. Porque también hay un vínculo político que no siempre redunda en la defensa de los intereses materiales y espirituales del pueblo entre sectores de la Iglesia con sectores de la política peronista. La pobreza era un escándalo cuando había 25 puntos, ahora es el triple de escándalo. Y no importa si Macri era peor, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que no son negociables. Porque eso está claramente en el Evangelio, eso está ahí. No podés hacerte el boludo. Y no sé, con esto de ahora que quisieron dar las bajas a las personas de la economía popular, del salario social complementario, y que la Iglesia acompaña tanto a los movimientos populares, desde el propio Papa hasta la Iglesia acá, que no salió ningún documento diciendo, che, esto cualquiera. O sea, levantan el secreto fiscal a 250.000 personas, pobres de toda pobreza, dicen que tienen irregularidades, no las tienen, es mentira, están mintiendo y están, no voy a decir estigmatizando porque los estigmas son algo bueno, pero están flagelando a un montón de gente, de los más pobres de los pobres, y esto es un escándalo judicial y es un escándalo político, porque fueron los jueces y fueron gente de los ministerios. Y a mí eso me gustaría que pase, por lo menos lo defensivo, ¿no? O sea, esto que te decía de la defensa frente a la indefensión, que es algo muy también para mí cristiano, muy de Jesús, muy de que cuando él dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, no solamente está haciendo un acto de lucha contra la hipocresía, sino está defendiendo a alguien concreto. O sea, lo dice porque es una forma de defender a alguien. Indefenso, indefensa, en este caso. Que para esa época, encima siendo mujer, eso era, pero, no sé, el feminismo de la octava ola, digamos. Ultra revolucionario. Bueno, pero en el fondo es la defensa del indefenso, o la indefensa, o los indefensos. Yo quiero una iglesia que defienda a los indefensos. En esto de situar a la relación iglesia-política o esa sinergia, ¿pensás que hay una sinergia más para el lado del individualismo y el de no entrometerse o no tirar en algún punto una línea o un comunicado al respecto, o hay una sinergia más para la iglesia que a vos te gustaría hoy en día? Yo creo que hay como desorientación un poco en cómo establecer el vínculo, porque obviamente la política, según la doctrina social de la Iglesia, es una de las formas más altas de caridad, del amor, etcétera. O sea que no solamente no tiene nada de malo, sino que es lo que hay que hacer. Y la Iglesia tiene que estar en los debates políticos. Y además en nuestra patria, donde los fundadores de nuestra patria, los revolucionarios de Mayo, los miembros de la primera junta, los firmantes del Congreso de Tucumán, la mitad eran religiosos, curas, no un tipo católico. Y la verdad que decir que la iglesia y la política no tienen que, ¿no? Opinar, o sea, y encima que eso sea una consigna
progresista, o sea, y que no sé, bueno, pero que no opine el mercado, ¿no? Del Estado, pero la Iglesia, que opine el Estado me parece muy bien. O sea, la Iglesia es humana, por lo menos, hay seres humanos ahí, no es plata, no son intereses económicos. Pero una cosa es la política así con P mayúscula y otra cosa es, el Papa habla de la cultura del encuentro y a veces es la cultura de la rosca. Que son dos cosas distintas. Y no digo que la rosca esté mal, ni que no la tengan que hacer, digo, hay cosas que son innegociables, donde creo que para un religioso, para un católico, para un cristiano en general, pero sobre todo para un religioso, que es la defensa del indefenso, por ejemplo. Y ahí veo poco fervor defensivo, poco fervor en defender al indefenso, o la indefensa. Entonces, eso tiene una derivación política, obvio. No tiene derivación desde el punto de vista del pensamiento económico, claramente que es así. El Papa dice que él no tiene el monopolio de la interpretación política, nadie lo tiene, si no lo tiene el Papa, menos lo van a tener los obispos o los laicos como yo, pero sí hay posiciones que son evidentes, vinculadas a la justicia social, a la distribución de los frutos de la tierra, al destino universal de los bienes. Hay cosas que son obvio que hay que militar, aunque sea conceptualmente, ¿no? Y o sea, yo veo que hay subterráneamente mucha militancia de la Iglesia, en los barrios, en las parroquias, etc. Pero que después eso no se expresa en una voz firme, sino que hay que hacer equilibrismo entre distintos sectores y ahí queda un gris, ¿no? Y yo entiendo eso porque hay que sostener la unidad. En la Iglesia es un valor y en todos lados. Pero acá tenemos una ventaja. El jefe está diciendo lo que tenemos que decir. Entonces es simplemente decir, el Papa dice esto. Y como lo dice el Papa hay que hacerlo. O sea, es la ventaja que tenemos hoy, que es, o sea, lo conservador, lo jerárquico, lo vertical, es lo que dice el Papa. Entonces aprovechemos qué es lo que dice el Papa. Bueno, ni eso. Y eso a mí me parece que es... También yo pensaba, y eso también desde el principio que asumió Bergoglio, que el trabajo de él es como el que siembra y después no cosecha, ¿no? O sea, que él le dice a los apóstoles, ustedes van a cosechar algo que no sembraron. Y yo creo que los que van a cosechar lo que sembró el Papa van a venir dentro de muchos años, que eso va muy de a poco. Y que estos años son años de siembra y que la siembra es un poquito invisible. Ojalá que él pueda ver un poco de lo que brote de él mientras viva, ¿no? Porque ha sido muy ingrato, sobre todo en nuestro país, con el Papa Francisco. Muy, muy ingrato, muy violento, muy mentiroso. No quiero decir todo el país, pero una parte del poder y después una parte de nuestra sociedad que nos dejamos convencer fácil, ¿no? En esto que decías citaste muchas veces la cultura del encuentro, que me parece que es muy válido, sobre todo para la relación con la política y la relación del pueblo en sí mismo, para militar, esto que decías en algún punto. También hay un valor que me parece que se relaciona mucho, que es el diálogo interreligioso. ¿Crees en él como salida en algún punto, como una de la vertiente de salida de esta situación, a lo mejor de desconcierto? Y si lo practicás también, si dialogás interreligiosamente. Mira, la verdad que no soy muy experto en el tema. No, o sea, sí me ha tocado hablar mucho sobre todo con evangelistas.
pero no he hablado de religión con judíos y con islámicos. No tuve esa suerte en la vida, me hubiese encantado. Sí con ateos o con agnósticos, sí, pero no sé si entran dentro del concepto de diálogo interreligioso. Pero no, la verdad que estaría chamullándote porque no es un tema que domino. ¿Pero te gustaría? Me gustaría, pero más por una cuestión de curiosidad y de... Curiosidad no en el sentido frívolo, digamos, ¿no? Sí, me gustaría, sí. Me interesa saber cómo fue el inicio de tu relación o tu vínculo con Francisco. Fue en el año 2005 para mí, no para él, para mí, cuando lo escuché por primera vez en una homilía. De hecho, era una movilización de los cartoneros. Habíamos ganado un amparo para que le den un subsidio a los niños, un subsidio para armar guarderías para que los chicos no estén cartoneando. Y justo cuando estábamos llegando a la jefatura de gobierno de la ciudad, porque era el gobierno de la ciudad la movilización, coincidía con la misa que dio él y nos habían dicho que iba a hablar de los cartoneros en la homilía. No, ni entramos a la catedral, porque era como algo malo eso. O sea, eso sonaba milico, ¿me entendés? O sea, era ahí, no te metas ahí, que hay gente chota. Pero me quedé ahí en la escalinata, lo escuché y ahí me empecé a seguir las homilías. Y las homilías de Bergoglio en Buenos Aires, obviamente en Roma también, son muy buenas. Y no se leen, el que no las escucha, no se leen. Son muy buenas. O sea, creo que es mejores incluso que los libros. Si vos haces un compilado de homilías, es hasta para un ateo que le gusta la literatura, ¿no? o la filosofía, son maravillosas. Después en el 2007, ahí lo conozco personalmente, me acuerdo que íbamos a hacer un acto con la Alameda, que es una organización que en ese momento estaba muy enfocada en la lucha contra la trata laboral y la creación de cooperativas para los costureros que salían de la trata laboral, y también estaba con denuncias contra la trata sexual y trabajábamos juntos en ese campo. El movimiento de trabajadores excluidos estaba más vinculado a la formalización de los trabajadores informales, y habíamos hecho una alianza y íbamos a hacer un acto que se llamaba Por una patria sin esclavos ni excluidos. Entonces, una noche en un bar, estábamos con Gustavo Vera, con Alicia, otra compañera, éramos 3 o 4. Y no me mandaron a la parte porque fue así que pasó. Y a mí se me ocurrió, invitémoslo a Bergoglio. Y lo invitamos. Y no vino, pero me llamó, pues yo le dejé el número de teléfono y me dijo para ir a charlar, y fui con Gustavo y ahí empezamos un vínculo, lo íbamos a ver bastante seguido, y una vez por año hacíamos la misa, que era por una sociedad sin esclavos ni excluidos, donde él daba unas homilías brutales, extraordinarias, fuertísimas, y que además él dijo en la primera, que es como ahí ya como que me cagó porque ya me quedé medio atado a eso, como que nosotros hay una parábola, me cagó en el buen sentido, hay una parábola que es la de, no es una parábola, es algo que pasó de verdad, que había unos que querían llevar a un amigo enfermo a que Jesús lo cure, entonces rompen el techo y lo ponen ahí, ¿no? Entonces él dice, bueno, que nosotros estábamos rompiendo un techo y estábamos poniendo en presencia de Dios y de la sociedad y de la comunidad, situaciones estaban ocultas, y entonces si estamos haciendo eso, que es tan importante, y lo tenemos que seguir haciendo. Y tiene un valor religioso concreto, ¿no? Esa fue una homilía en una iglesia de La Boca, de los migrantes, donde contó también cuando Moisés mató al esclavista. Moisés no le pegó un tiro, pero
no sé, un espadazo, un cuchillazo, no sé qué hizo, un palazo, pero mató al tratante, al esclavista. Moisés, no es el Che Guevara, Moisés. Es decir, estaba diciendo cosas muy fuertes. No es que nos estaba haciendo apología, pero estaba diciendo, esto es un tema grave, el tema de la exclusión y las nuevas formas de esclavitud. Y ahí fue del 2007 hasta hoy, ¿no? Donde, yo esto lo habré dicho en algunas entrevistas, y es la pura y más absoluta verdad, nunca, jamás me dio una indicación en el sentido de qué hacer o qué no hacer, y yo nunca jamás le pedí permiso para nada. Por lo menos mi experiencia fue esa, no sé la de otros, pero la mía fue esa. Nunca me pidió que diga algo que él no quería decir, y creo que nunca se lo pidió a nadie, y la verdad que creo que en política nunca le dijo a nadie hace tal cosa o hace tal otra. O sea, creo que todo eso siempre formó parte de una mitología o de alguno que chamulló, o que entendió mal, porque sí hay una cosa que vos vas, pero eso desde que Bergoglio era Bergoglio, vos vas y decís, mira, tengo ganas de armar una cooperativa de costureros, de cartoneros, o una fundación para tal cosa o algo, y te dice, sí, muy bueno, y entonces vos después salís y decís, Bergoglio me dijo que haga tal cosa. Bueno, no, vos le estás contando tu proyecto y te anima porque el espíritu del proyecto es bueno. Después, lo que haces vos con ese proyecto, y bueno, o lo que hace tu grupo, bancatela, o sea. Pero además siempre me pareció muy indigno esconderme atrás de una sotana, o sea, eso, hasta por vanidad te diría, por el pecado de la vanidad, nunca diría que un cura o un papa me mandó a hacer algo porque me siento un boludo, digamos, ¿no? O sea, pero aparte no pasó. Bien, hay algo que creo que no podés evitar cuando hablas de las homilías o de estos encuentros que al principio tuviste con Bergoglio, que ahora es papá, y que creo que es una característica de su papá, ¿no? Al fin y al cabo, que es poner de manifiesto situaciones que son incómodas o difíciles de abordar, o que la Iglesia no ha abordado en otros momentos también, a nivel mundial, me animo a decir, incluso a nivel argentino, pero a nivel mundial también. ¿Es eso lo que más te atrae o lo que más te gusta del papado de Francisco? Es lo que dice sobre que vivimos en un sistema que no funciona, que no se aguanta y que está mal, y con todas sus derivaciones prácticas y de distintos lugares, etc. Muchas de las cosas que él aprendió, que él no sabía y aprendió en el contacto real con movimientos sociales, con migrantes, o sea, no es que le vino la verdad revelada y la ciencia infusa y que no, él se calentó en escuchar y en ir a la villa, y en ir a ver a los cartoneros, y en ir a ver a los costureros, y después en ir cuando era papa también, y en preguntar y qué sé yo. Eso es como una cosa, es una gran lección de vida, de liderazgo, ponerle. No te creas que las sabes todas, porque por ahí sí tenés que poner cara, porque es poner cara, pero no te mientas a vos mismo de que sabes de todo, porque no sabes. Pero a mí me gusta eso, y me gusta pero me gusta también o sea, que él es un seguidor de Jesús y dice que él hace lo que dice Jesús y el Evangelio que hay que hacer, y pone el foco en estas cosas como el Mateo 25, como las bienaventuranzas, que yo encuentro por ahí la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando él dice, estamos hablando de alguien que no es un progre, no es un cura progre, no es el cura piola. Pero él cuando dice, en un momento, algo así como le preguntan de los homosexuales, y él dice, ¿yo quién soy para juzgarlo? Eso para mí es cristiano, es decir, es más o menos como el que esté libre de pecado. O, sí, qué sé yo, no sé, yo no lo puedo, y sos el papa, sos el jefe de la estructura, si vos no sos quien para juzgarlo, el cura de la parroquia de acá se supone que tiene que tener un poquito más de cuidado antes de juzgar a otro, ¿no? Y mucho más si su juicio puede generar que a dos pibas que van de la mano por la calle las maltraten o las insulten, o bueno, eso
que por ahí en la Argentina ya está ahí, pero ya no es el problema porque está el matrimonio igualitario, por esto, por lo otro, por distintas cuestiones, lo dice el Papa del mundo, y en otros países sí es un problema, digamos, sí es un problema. En otros países es delito, en otros países te marginan, en otros países sos una mierda, y sos homosexual, o sos lesbiana, o estás indefenso. Y es una forma que él tuvo de defender a los indefensos, que por ahí en la Argentina no lo decía, porque acá había otras herramientas, digamos, ¿no? O sea... Pero de todas formas hay algo que me parece que sigue pasando, que es que los mensajes del Papa, los que llegan, cuando tienen que ver con este tipo de cuestiones mundiales y problemáticas que no son argentinas, o que en Argentina parecen un poco distantes o que quedaron atrás, se lo toma como bastante personal y se lo critica desde ahí. Sí, eso es como, en eso, es en lo único, esta idea de que el Papa es peronista a mí no me gusta tampoco. El Papa es católico, ¿no? Pero hay algo que tiene claramente en común con el peronismo, que lo atacan por izquierda y por derecha, digamos. En el planteo socioeconómico, la verdad que no escuché nada más avanzado que lo que dice el Papa, ni el Polo Obrero, o sea, nada más avanzado. Pero en lo cultural y qué sé yo, sí, ahí sí, lo critican por derecha y por izquierda. Pero bueno, yo creo que cuando pase el tiempo, ¿no? Esto que decía antes de lo que se siembra, se va a depurar toda la interpretación de las boludeces de que si el Rosario de Milagros Sala, que si la corrupción K, que si las mentiras de Berbisky, que esto y lo otro, y va a quedar la esencia, y que esa esencia va a ser lo que florezca, ¿no? Hay una dimensión espiritual que es no dejarse corromper. La corrupción en el sentido... Él tiene un libro viejo que se llama Pecado y Corrupción, y donde dice, son dos cosas distintas. Claro, son dos cosas distintas. La corrupción no es lo que dice la nata, que es la corrupción, digamos. Es decir, no torcer el camino que elegimos o que predicamos, no torcerlo, no pervertirlo. Y en ese sentido tener paciencia y perseverancia, que es lo más difícil cuando lo que se siembra no aparece. Y vos decís, no. Entonces ahí sí tienes que tener fe, es como decir, bueno, o sea, yo a veces me pregunto, digo, ¿no tendrán razón los gorilas de que nosotros, porque la verdad que hace 20 años que milito, durante mi vida la mayor parte del tiempo fueron gobiernos populares, peronistas, y esto es toda una mierda, la gente la está pasando mal. Somos teóricamente la UTEP, el MTE, unas organizaciones impresionantes y la pobreza está en digamos, capaz que somos parte del problema nosotros. Entonces, ¿para qué carajo hago todo esto si no sirve, por lo menos en la macro? Y ahí tener la fe de que bueno, que hay que perseverar y esperar, y capaz que no lo ves, y que hay cosas invisibles y cosas que operan en otro plano que en el plano de lo que... Y esto tiene que ver con la idea esta de los procesos. No cambiar el proceso por el espacio. Empujar los procesos, ¿no? Transitar los procesos. Priorizar los procesos, lo cual no quiere decir despreciar los espacios, pero es priorizar los procesos. Priorizar el tiempo. Pelear contra la soberbia, que es como uno de mis pecados ahí que tengo. Pero que es muy fácil de caer en la soberbia para el militante de cualquier lado, porque es como, yo sé lo que hay que hacer. Estoy tan convencido que sé lo que hay que hacer. Hay una dimensión espiritual ahí que es, aparte, para mí, un tema
Hay mucho de lo que nos pasa en la política se explica más por la psicología y la espiritualidad que por la ideología. Mucho de lo que nos pasa. O sea, vos agarrás los pecados capitales, todos, y decís, esta es la política argentina. Empezando por la pereza, ¿no? Número uno. Pero está ahí teñida por esos demonios que te hablan y que te llevan a eso individual y colectivamente. Entonces, no dejarse corromper, tener así como una vigilancia constante sobre la propia conducta, la conducta de los compañeros, una vigilancia en el buen sentido, digamos, de poder distinguir lo que es una imperfección de lo que es una desviación, ¿no? Distinguir lo que es la moralina de lo que es la moral o la ética o como lo quieras llamar. Distinguir lo esencial de lo accesorio, ¿no? El camello del mosquito, como dice el Evangelio. Y después, en el plano más de realización, asumir la naturaleza revolucionaria del planteo evangélico y del magisterio francisco. Revolucionaria en el sentido de que él lo dice con mucha claridad. Usó la palabra revolucionaria varias veces, pero más allá del uso de la palabra, él dice con mucha claridad que nosotros vivimos en un mundo donde el centro es el dinero. Y si es el centro, es el eje de rotación. Y una revolución es cambiar el eje de rotación. Y cambiar el eje de rotación es que la ganancia no sea el motor de la historia. Entonces, ese es el mensaje de Francisco. ¿Tiene punto de contacto con el peronismo? Muchos. Eso que dicen que el peronismo es capitalista es mentira. O sea, si acá están escuchando peronistas y dicen, no, el peronismo es capitalista, mentira. Perón siempre dijo que era otra posición, que era la tercera posición. No es capitalista. Que haya mercado y propiedad individual o empresas no quiere decir que sea capitalista. El capitalismo es un sistema donde el centro es el dinero. Entonces, ahí hay una naturaleza revolucionaria que implica una lucha revolucionaria. Por lo tanto, todos los pasos intermedios y pequeños pasos están muy bien. Uno tiene que hacer los pequeños pasos, pero con una perspectiva más amplia. La lucha contra el conformismo. Militante no puede ser conformista mientras el sistema siga siendo este. O sea, para mí es la lucha contra este sistema. No contra un gobierno o contra una medida política, sino contra un sistema que hay que modificar radical y estructuralmente. Y después de cómo va a salir eso no se sabe muy bien, pero hay que hacerlo igual. Entonces esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión revolucionaria y la dimensión ética, creo que son fundamentales. Y yo siempre quiero insistir con esto, primero porque sería un gran hipócrita, porque yo soy muy pecador, pero segundo porque no sé, que la cosa va por ahí, que la ética tiene que ver con algunas cuestiones esenciales que son cómo practicás el amor al prójimo y cómo cómo sos una buena persona, digamos, una buena persona, y eso lo entiende cualquier hijo de vecino, lo entiende el pueblo. O sea, cómo no sos un cagador, cómo no sos uno que se aprovecha de los demás, sobre todo cuando estás en una posición en la que no estás acorralado y desesperado, como tantos otros compañeros y personas y compatriotas que están tan tapados de mierda que reproducen eso. Si encima tuviste el privilegio de no estar tapado, hace un esfuerzo por no ser un sorete, digamos. Por ser un buen tipo, por ser una buena persona y hacer un esfuerzo, digamos. No quiere decir que lo vayas a lograr, pero por lo menos
porque también en la política pasa mucho esta idea de que como que tenés que ser malo. O sea, no se dice así, pero es como que si no sos medio, tenés que ser bicho, tenés que ser malo. Y el problema no es que hagas una maldad o un pecado. El problema es que esa sea tu doctrina. Digamos, tu doctrina es que en la lucha por el espacio vale cualquier cosa y ya cagaste. Digamos, ese es el camino a la perdición. Porque vos, después, si tu doctrina es hay que ser un buen tipo y después no lo podés hacer, porque no te da, bueno, vas a ir intentando mejorar. Pero ya si asumiste la doctrina del mal, vas a ir por el camino del mal y vas a llevar al pueblo por el camino del mal. Digamos, por eso no lo quiero llevar o sea, no quiero reducir la discusión a Macri, macrismo, etcétera, pero esos empresariuchos, ellos es como esta idea de o comes o te comen, o sos ganador o sos perdedor, y entonces tenés que ser un ganador y tenés que comer, y es una doctrina. O sea, es una doctrina que dice tenés que ser más hijo de puta del resto. Obviamente que eso va a terminar mal. Es la lógica del mercado y del capitalismo. Es la lógica del capitalismo. ¿Es así? Es decir, que cuando das el codazo, que lo das, porque todos hacemos esas cosas, está mal y te tienen que perdonar. Y después tenés que tratar de no volver a hacer la misma cagada. No que está bien, digamos, no que está bien. Entonces, por un lado, querer que te miren y te tengan misericordia, porque la verdad que haces muchas cagas en tu vida, en tu militancia, etc. Y por otro lado, que es también evangélico, te van a juzgar con la misma vara con la que vos juzgás. Sobre todo cuando es un tema ético. Después en la discusión política y qué sé yo, es otra cosa. Pero cuando vos juzgás a alguien, y eso es una cosa que, por ejemplo, yo soy muy malo con eso, porque yo soy muy severo con los juicios a todo el mundo, digamos, ¿no? Así que me va a tocar una vara alta. Así que voy a empezar a tratar de... Pero... Al primero que miró con misericordia es a él. Es a él. Sentirse pecador. Es a él que capaz que no era o sea, no era el gran samaritano, digamos. O no lo fue toda su vida. Porque si sos el buen samaritano necesitas misericordia. Te vas al cielo directo, digamos. O sea, ya está. O sea, Jesús vino por los pecadores, no por los buenos, digamos. El tema es que como buenos samaritanos prácticamente no hay, digamos, habrá algún santo por ahí. El resto, en general, hacemos las cosas que hizo el sacerdote, que hicieron los que se fueron para otro lado, o hacemos un poquito cada tanto, pero nunca de manera perfecta, ¿no? Siempre de manera imperfecta, impura y católica en ese sentido. Y en esto que queremos que suceda, o que manifestás que te gustaría que suceda, sobre todo con estas definiciones últimas, ¿crees que ayudaría a una visita del Papa? No. ¿No pensás que ayudaría en ninguno de esos aspectos? Y de hecho no tengo ningún deseo personal en el que venga y... O sea... Es raro lo que digo, pero no... O sea, él estuvo acá, ya hizo su obra acá. Y además, no nos lo merecemos. Sobre todo obviamente los que lo maltratan, ¿para qué van a querer que vengan? Pero los que no lo maltratamos, tampoco nos merecemos que... O sea, no sé si es bueno, no sé si va a ser bueno eso. Creo que va a generar como así competencias, envidias, así quién más está más cerca, que esto. O sea, yo me lo represento, me pongo así como me le represento esa visita, porque a veces decía, bueno, si viene vamos a armar un encuentro de movimiento, pues, me empiezo a representar todo eso y me empieza a agarrar como una angustia de decir, uy, pero va a estar el político tal, el ministro tal, el dirigente tal, y qué sé yo, iba a hacer un quilombo y... No. O sea, parece un poco egoísta, pero digo...
y él la va a pasar mal y, o sea, qué sé yo, salvo que vaya al medio del impenetrable chaqueño, entonces el que quiere ir tiene que caminar 30 kilómetros, ¿viste? O sea, nada de VIPs y qué sé yo. Entonces, si no la veo. Capaz que estoy equivocadísimo, pero no la veo. Aparte tampoco lo han invitado tanto, pero creo que habría que invitarlo más y Hay que invitarlo primero. Claro, hay que invitarlo primero, tal cual.